Acá te van 4 o 5 razones de por qué la construcción de la pirámide de Egipto, la famosa gran pirámide de Keops, según como la cuenta la historia oficial, esa de que los esclavos con herramientas de cobre en honor a sus faraones, está bastante flojita de papeles, está flojita de papeles. Sobre todo, si hacemos un análisis con lo que conocemos en la ingeniería moderna, hay un par de cosas que salen a la luz que la verdad que son muy difíciles de explicar y te voy a contar por qué y que se pudra la momia. Para ponernos un poquito en contexto, la Gran Pirámide de Keops consta de 2.3 millones de bloques irregulares y de distintos tamaños. Un dato que vamos a usar mucho. Mide 150 metros de altura, 3 veces la altura del Coliseo Romano. Pesa 7 millones de toneladas. 7 millones de toneladas. Fue construida en un periodo de 20 años, según la historia oficial, y está construida con dos tipos de piedra, la piedra caliza y una piedra muy dura que se conoce como granito rosa, y acá es donde empieza el menor de nuestros problemas. En la actualidad tenemos una escala que se conoce como escala de Mohs, que clasifica la dureza de los materiales de 1 a 10, y resulta ser que el granito rosa tiene un 7 en la escala de Mohs y el cobre tiene un 4 en la escala de Mohs. Esto quiere decir que el cobre no ejerce el desgaste mecánico suficiente como para cortar una piedra de granito rosa, pero vaya y pase, supongamos que de alguna manera se las ingeniaron y las pudieron cortar igual. El segundo problema que tenemos ya es de ingeniería pesada, porque según cuenta la historia oficial, los bloques para construir a la Gran Pirámide fueron sacados de una ladera montañosa 50 kilómetros al norte de Gizeh, cruzando el río Nilo. Es decir, que tuvieron que cortar, mover y cruzar en balsas de madera 2.3 millones de bloques. El problema con esto es que algunos de estos bloques pesan 100 toneladas, lo cual complejiza muchísimo las cosas. Para que nos demos una idea, el obelisco de Buenos Aires pesa 70 toneladas y son pocas las grúas marítimas que pueden mover 100 toneladas de la tierra al agua. Es decir, que esta gente de alguna manera pudo cortar un bloque en una sola pieza de 100 toneladas de granito rosa con herramientas de cobre, que vaya y pase. De alguna manera lo pudieron mover de la ladera montañosa hasta la orilla del río, que es como el obelisco de Buenos Aires, no es algo que lo agarramos entre todos y a la de 3 lo levantamos. De alguna manera lo pudieron subir arriba de balsas de madera, que estas balsas de madera aguanten el peso, no se crucen ni se caigan en el río. Y del otro lado, de alguna manera, pudieron atajar un bloque de 100 toneladas corriente abajo ahora, lo pudieron volver a poner arriba de la tierra y llevarlos 8 kilómetros por el desierto hacia donde están ubicadas geográficamente las pirámides, lo cual, con toda la ingeniería pesada que tenemos en la actualidad, esta misma narrativa, con toda la ingeniería que tenemos en la actualidad, es un tremendo chino. El tercer problema que tenemos, que para mí ya está por fuera del alcance de la ingeniería moderna, tiene que ver con la precisión. La terminación de la pirámide, las últimas piedras de la pirámide, están a menos de 1 centímetro de la cuadratura exacta respecto a la base. Es decir, que están a menos de 1 centímetro de la proyección teórica de un plano de AutoCAD, algo que se conoce como la normal en un sistema físico, que en los edificios modernos del mismo tamaño, en la actualidad tenemos aproximadamente 1 metro de error para con la normal, para con el centro teórico perfecto de gravedad. El problema con esto es que si se divide el error resultante por la cantidad de piezas, es decir, si se divide 0,3 centímetros por 2.3 millones, nos da que la precisión con la que cada una de esas piedras fue colocada no tiene gollete, porque cae en la dimensión de una célula, en el tamaño de una célula, como si hubiesen acomodado cada una de esas piedras con la precisión de un microscopio. Y el cuarto problema que tenemos es con el tiempo. Según narra la historia oficial, estas pirámides fueron construidas en un lapso de 20 años, por lo que si nos ponemos a hacer algunos números, 2.3 millones de bloques en 20 años nos da algo así como que esta gente tuvo que haber acomodado un bloque cada 2 minutos. Con todo el chino de ingeniería pesada que hablamos recién y con una precisión microscópica celular, esta gente tuvo que haber acomodado un bloque cada 2 minutos. Cabe mencionar también algunos detalles extra de la pirámide, como que están alineadas con la mecánica celeste, con una precisión
sorprendentes, son una copia exacta del Cinturón de Orión, mejor conocido como las Tres Marías. Todo lo relativo a la proporción del área de la base y el área de los lados está muy relacionado al número phi, a la proporción áurea, al número áureo, que según la cuenta de la historia oficial lo descubrimos 3.500 años después con Da Vinci y con Fibonacci. E incluso hay unos túneles internos en la Gran Pirámide que dan a la Cámara del Rey, a la Cámara de la Reina, que tienen una precisión láser. Si se pone un láser en la apertura del túnel, tiene la misma caída cuando el túnel termina, lo cual es muy difícil de explicar. Y ojo, con esto no me quiero meter en el bardo de si la construyeron los extraterrestres o no, porque eso es una discusión aparte. Lo que busco con esto es un poco de honestidad intelectual y sobre todo una crítica a la historia antigua que nos contaron siempre desde una narrativa lineal y creciente. Desde que descubrimos el fuego, la agricultura, la rueda, el transistor, internet, hasta la actualidad, siempre hay una concatenación de sucesos que se representa de manera lineal y creciente de la tecnología y de la cultura humana. Y en esa misma linealidad aparecen en el medio construcciones que no podemos explicar desde la ingeniería moderna, lo cual nos obligaría a romper con ese modelo lineal y creciente y a aceptar que en esta tierra, donde ahora hay naciones y capitalismo, en algún otro momento, en alguna otra era, en algún otro ciclo, hubo civilizaciones con tecnologías que hoy por hoy no llegamos a comprender. Sin duda que esta es una narrativa mucho más honesta, mucho más representativa e incluso mucho más interesante que ese birle egoico humano de intentar meter a la fuerza en esa linealidad histórica creciente cosas que no entran. Para más información como esta o para más críticas como esta, se me lee nervioso. Acá te van 4 o 5 razones más de por qué la Gran Pirámide de Keops, la Gran Pirámide de Egipto, según como lo cuenta la historia oficial, está bastante flojita de papeles. Parte 2, para los que no vieron la parte 1 vayan a verla porque se recontrapicó y hay un par de cosas que no van a entender. Así terminamos de sepultar algunas dudas, ya que sabemos que momias de faraones, por lo menos ahí, no hubo ninguna. El primer dato que vamos a dar para esta segunda parte es otro dato de precisión. Si bien en la primera parte señalamos la precisión con la que fue construida la pirámide, teniendo en cuenta de que la punta de la pirámide está a menos de 1 centímetro de la cuadratura exacta respecto a la base, es decir, está a menos de 1 centímetro de su centro de gravedad teórico perfecto, lo que se conoce como la normal dentro de un sistema físico, lo cual luego de haber colocado 2.3 millones de piezas es un dato descabellado. Hay otro dato de precisión sobre la pirámide que tiene que ver con la alineación respecto a los puntos cardinales de la Tierra. Cada una de las caras de la pirámide está alineada a los puntos cardinales de la Tierra, norte, sur, este y oeste, con una precisión menor a la 10ª parte de 1 grado, lo cual se considera una alineación perfecta. Hay un dato de color y es que hubo una especie de fiebre en Europa por las pirámides cuando se enteraron de este dato que les estoy contando ahora, donde un grupo de ingenieros y científicos se pusieron a armar un sistema de cálculos que le permita comprender cómo carajos, qué punto de referencia habrán tenido en cuenta de la mecánica celeste esta gente para dar con semejante precisión, ya que luego de miles de años después e incluso con los millones de edificios que hemos construido en la actualidad y con toda la tecnología que tenemos, las construcciones mejor alineadas a los puntos cardinales de la Tierra, que es algo bastante importante en la arquitectura, siguen siendo las pirámides. El segundo dato que vamos a dar es una sutileza arquitectónica e incluso lumínica que tardamos varios siglos en darnos cuenta, y es que las pirámides no tienen 4 caras, sino 8. Resulta ser que cada una de las caras de la pirámide, además de estar tremendamente alineadas con los puntos cardinales de la Tierra, no son totalmente rectas, sino que presentan una ligera concavidad desde el centro y hacia el centro de la pirámide. Más precisamente, cada una de las caras está compuesta por 2 semiplanos que entre sí forman un ángulo apenas inferior a 180 grados. Un fenómeno que no se puede notar a simple vista, sino hay que denotarlo desde una posición aérea, y solamente sucede durante el lapso de 5 minutos en fechas cercanas a los equinoccios, por lo cual se conoce como efecto flash. ¿Qué me contás de los ingenieros egipcios? El tercer dato que vamos a dar, y acá que cada quien piense lo que quiera y haga sus propias deducciones, es que
La Gran Pirámide está situada sobre la coordenada de la velocidad de la luz. Resulta ser que si traducimos la velocidad de la luz, 298.000 kilómetros por segundo, al sistema de coordenadas, resulta ser la coordenada que pasa justo sobre el centro de la Gran Pirámide. Y acá tenemos dos grandes problemas, que ahí se los cuento. Porque parece una joda, pero es cierto, incluso para ponernos un poquito en contexto, la velocidad de la luz es una de las tres constantes puras que tenemos en la física moderna. La constante gravitacional, la constante de Planck y la velocidad de la luz, siendo la constante de Planck y la velocidad de la luz los pilares, nada más ni nada menos que de la relatividad general de Einstein y de la mecánica cuántica. El problema con esto es que no hay ningún papiro, ningún cálculo, ningún jeroglífico que nos sugiera que los egipcios habían podido calcular cuál es la velocidad a la que se mueve la luz, lo cual es un dato durísimo, muy complejo de vislumbrar. Y el segundo problema que tenemos es cómo carajos denotaban posición, cómo sabían cuál es la coordenada sobre la que estaban parados. No es tan sencillo armar un sistema de coordenadas, entender cuál es la velocidad a la que viaja la luz, traducirla a ese sistema de coordenadas y mediante una posición relativa trasladarse a la coordenada justa de la velocidad de la luz, como si fuese tipo, vas, clavas un palo y decís, che, es acá, dale que arrancamos. No, eso no sucede así, amigos, créanme que eso no sucede así. Para el cuarto dato vamos a intentar datar un poquito las pirámides, intentar entender a qué época o a qué periodo pertenecieron, porque me quiero pelear un poquito con la historia oficial. Y si bien no se le puede hacer una datación de carbono 14, que sería lo ideal, debido a que las piedras de la Gran Pirámide están compuestas mayoritariamente de silicio, es decir, no tienen carbono, sí hay un par de indicios un tanto curiosos que nos podrían llegar a dar algún tipo de información. El primero de los indicios sucede con la Gran Esfinge, que presenta signos de erosión por agua, más precisamente presenta signos de erosión por lluvia, y si bien sabemos que en el desierto no llueve, o por lo menos no llueve lo suficiente como para provocar ese tipo de desgaste, sí podemos calcular cuánto tiempo atrás esa misma zona, que ahora es desértica, presentaba otro tipo de características y era muchísimo más lluviosa, y el cálculo nos da de por lo menos 10.000 a 12.000 años atrás. El segundo indicio lo tenemos con el templo de Osirión, que es un templo que está en Egipto también y que está construido 12 metros por debajo del nivel del suelo. La primera teoría sostenía de que los egipcios habían cavado todo el predio para luego construir ahí mismo el templo, una teoría que fue desestimada por las complejidades y porque no tenía mucho sentido en realidad. Más luego hubo otra mirada que sugería que esa era la altura del suelo cuando el templo fue construido, pero a la hora de hacer una simulación para conocer cuánto tiempo de sedimentación natural se necesitaría para elevar 12 metros el suelo, el resultado dio de por lo menos 10.000 a 12.000 años atrás. Una teoría que fue descartada también debido a que, según la historia oficial, de 10.000 a 12.000 años atrás, el humano vivía en cuevas y cazaba para poder sobrevivir. Incluso, tiempo más, tiempo menos, 10.000 a 12.000 años atrás, sucedió lo que se conoce como el Gran Diluvio Universal. Y de chapa les dejo la opinión de alguien que a mí particularmente no me cae muy bien, debo decir, pero sin duda que se trata de alguien que de ciencia, de ingeniería y de cálculo sabe un montón. Se trata del mismísimo Elon Musk, que cuando fue consultado sobre las pirámides de Egipto, tuiteó lo siguiente, sin muchos más pelos en la lengua. Obviamente que se armó todo un revuelo después de esto y le respondieron de Egipto que le invitaban a darle una versión oficial de los hechos. Pero parece ser que para quien entiende los números y sobre todo el trasfondo que hay detrás de ciertos números, no hay mucha versión oficial que valga. Así que me dirán ustedes, amigos, qué opinan de las pirámides, si pueden haber sido los egipcios quienes las construyeron o no, qué pasó en esta tierra hace 10.000 a 12.000 años atrás. Y como siempre, si les interesa saber qué es lo que yo opino, se me lee nervioso fuerte.